Amigos, ¿qué tal? Como cada semana me da muchísimo gusto darles la bienvenida a Triángulo de Letras, este programa de conversación literaria que el día de hoy se viste de abstracción en lo que tiene que ver con la poesía. Alma de palabra, quizás una de las vertientes más hermosas, o no quizá, la vertiente más hermosa de la literatura, la que tiene que ver con la poesía. Y para ello saludo con muchísimo gusto a los poetas que el día de hoy nos acompañan aquí en la librería Rosario Castellanos. En primer lugar, Alcaid Marino. Alcaid, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Alcaid, que viene desde Tamaulipas y que se trasladó desde ese rincón que ahora vive momentos tan infaustos y tan ominosos de la República hasta acá para estar con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias y a través de ti un abrazo a toda la gente que nos mira allá en Tamaulipas, estado tan hermoso de nuestra República. Sí, hace falta. Muchísimas gracias, mi querido Alcaid. Lourdes Meraz, quien es talentosa escritora, poetisa y además ahora célebre en un personaje maravilloso que es la señorita Kamikaze. Así es, Eduardo, muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Lourdes, por estar aquí con nosotros. Finalmente, yo siempre lo menciono, no por ello, en último lugar, al contrario, el maestro Martí Soler, uno de los poetas, editores, miembros del mundo literario de nuestro país más relevantes. Muchísimas gracias, maestro, por estar aquí con nosotros. Gracias por tus palabras y por invitarme. Muchísimas gracias, maestro. Vamos a conocer un poco más acerca de la vida y la obra. El día de hoy estamos contrastando entre poesía muy joven o poesía que comienza a salir a la luz y poesía que lleva años decorando nuestro país. Vamos a conocer semblanzas acerca de los autores que el día de hoy nos acompañan. Ahora regresamos e iniciamos nuestra conversación. El día de hoy el capítulo Alma de Palabra. Como parte de su formación, Alcaid Marino fue parte del taller de creación poética que desde hace años se desarrolla bajo los auspicios del Instituto Mexiquense de Cultura de Ecatepec. En el 2007, ganó una convocatoria lanzada por el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, la cual le otorgó el derecho a participar en el taller literario impartido por Cristina Rivera Garza. Tatuajes es su primer poemario. Lourdes Meraz es licenciada en actuación. Desde enero de 2012, escribe en las redes sociales a la señorita Kamikaze, experta en morir y matar sin consideraciones. Este antihéroe femenino, orgulloso de la fatalidad de su destino, ahora cuenta con su propio búnker. Los abismos de la piel es su primera novela y Vertedero o la suma de todas las cosas, el primer poemario de su autoría que sale a la luz. Editor, poeta y hombre dedicado de tiempo completo a la literatura, Martí Soler inició su labor como editor hace medio siglo y en ese tiempo ha colaborado para Grijalbo, Editorial Esfinge y naturalmente para el Fondo de Cultura Económica. En el año 2006, el gobierno mexicano reconoció su invaluable aportación a la cultura de este país, otorgándole la condecoración del Águila Azteca. Vertedero o la suma de todas las cosas es el nombre de este primer poemario que nos presenta Lourdes Meraz, y digo nos presenta porque en realidad de su imaginación al resto del país. Conozcamos un poco más acerca de este gran poemario. Ahora regresamos y comenzamos nuestra conversación. Alma de Palabra. Otra vez quiero ser un mar. Quiero que me salga espuma. Quiero volver a tener peces y pulpos. Quiero ponerme a borrar la arena a lengüetazos. Quiero arrullar a la luna otra vez. Ya después seguro querré volver a ser un desierto, con sus serpientes por todas partes. Ya después volveré a prescindir de la humedad. A veces tener unos oasis aquí y allá no es suficiente. No cuando el paisaje con los ojos parece volverse inamovible. Hoy no quiero tener escorpiones por hijos. Hoy no quiero matar de sed a nadie. Hoy solo quiero ser el mar. Quiero tragarme los barcos. Quiero tener náufragos en la piel.
quiero el verde azulado que cambia de color de un lado a otro. Hoy quiero que mi voz se quede guardada en los caracoles. Quiero guardar todos los tesoros perdidos en las entrañas. El mar. Hoy quiero llenarme toda de sal. Lourdes, dándote nuevamente la bienvenida a Triángulo de Letras, platícanos qué hay detrás de Vertedero, qué filias, qué fobias, qué obsesiones, angustias o felicidades detrás de esta poesía que nos ofreces. Pues la angustia radicó en escribirlo, Bien. porque el resultado de este poemario es un trabajo que hice después de que me gané un premio, un primer lugar en la pasarela poética que organiza el Centro Cultural de España junto con Editorial Literal. Y entonces me metí un poco por curiosidad, un poco por morbo, por divertirme, y entonces cuando gané, pues oh sorpresa, tenía que escribir el poemario que me iban a publicar. Ya habías pasado por la pasarela sin el outfit. Entonces, pues lo escribí con la angustia de escribirlo. Así, hay que De escribirlo. tenerlo listo. Exacto. Oigan, que quizás sea la mejor motivación para cualquier escritor. ¿Por qué escribiste? Pues porque ya lo tenía que entregar. Exacto, entonces, por supuesto yo ya tenía cosas guardadas, sin embargo, pues tuve que pulir muchas cosas y empezar con otras, y al final, cuando ya tengo todo el material, pues se me ocurre justo ponerle vertedero o la suma de todas las cosas, pues porque había de todo, ¿no? Así de mis archivos viejísimos, de cosas que saqué en ese momento, de cosas que escribía en el celular en el metro, ¿no? Así para tener el material listo. Entonces justo el título alude a como a este momento donde eché todo al asador. Efectivamente. Alcaid, en el caso tuyo, cuéntanos cómo es que se dio la génesis de tu libro de tatuajes, que además tiene un título tan interesante porque atañe directamente a lo poético. Yo no pienso en otra cosa como lector cuando me gusta un poema que en quedármelo, ¿no? Sí, bueno, abriendo el libro hay un epígrafe de un poeta que se llama Arnulfo Vigil o Vigil. Bien. Y bueno, me atrajo la idea de él, esa analogía que hace de los tatuajes como una imagen que nos significa, que nos simboliza, pero buscando la analogía con las experiencias vitales de nosotros, ¿no? Como puede ser la ausencia, la soledad, ahí menciona la infancia por ahí, ¿no? Cosas también un poco decadentes, porque ese texto precisamente esa epígrafe lo extraje de un texto que, venía en un compilado, digamos, de poesía que buscaba el tema del blues y del jazz. Por cierto, en una revista Alforja, de esas Uy, de la Alforja, por revista- supuesto, la recuerdo, la de revista verdad que la Alforja, recuerdo. una revista extraordinaria. Bueno, lo saqué de un archivo electrónico de la misma. Y me topé con el texto, me topé con el compendio de blues y jazz, y pues extraje la epígrafe. Y pues se me quedó mucho tiempo esta idea de Arnulfo, del poeta, y pues de ahí fui como concibiendo la idea de los poemas nuevos para irlo formando, ¿no? También debo decir que hubo lecturas que me influenciaron mucho, especialmente el libro de Raciel Quirino, no sé si lo conozcan, se llama Western. No sé si han escuchado de él. No, yo honestamente no tengo idea, tampoco el maestro ni Lu, me parece. Cuéntanos acerca de... Es un librazo, es la idea del género western, y bueno, a partir de esa idea del género, de lo que simboliza, de su significado, bueno, pues empieza a sacar como que sus percepciones, ¿no? Y el libro es extraordinario. Cuando yo lo leí me impactó mucho la manera en cómo él, a partir de esa idea, de ese objeto, de esa, de ese objeto, él empezó a ramificar todo el libro, todo
todas sus percepciones así en una unidad. Me gustó mucho y traté de hacerlo de esa manera, ¿no? Incluso hay ecos de su poesía también en el libro y bueno, me pareció un gran detalle esto de la idea de que, bueno, hay tatuajes que también pueden ser experiencias vitales, ¿no? O sea, que también los tatuajes pueden ser, por ejemplo, la infancia. O en el caso de España, por ejemplo, donde en este momento existe una moda muy interesante en la que gente muy joven se tatúa pequeñas poesías que otros autores, poetas jóvenes, suben a la red a través de todo lo que ya conocemos, ¿no? El Facebook, el Twitter, en fin. Hablando de esas vertientes y para contrastar entre lo que tiene que ver con poesía, digámoslo de manera esquemática, recién llegada o poesía jovencita y contrastándolo con la obra de un poeta como el maestro Soler, vamos a conocer un poquito más acerca del libro que hoy nos presenta aquí en Triángulo de Letras, Alcaid Marino, Tatuajes. Regresamos y continuamos platicando de poesía en forma del título que el día de hoy le hemos dado a nuestro capítulo, que es Alma de Palabra. Tal vez no quisiera saber dónde el silencio, el enjambre de alfileres que me sienta de mueble, tal vez un sinsaber que me haga el día de agua, y broten solos los inesperados como destellar de miradas, tal vez, y un simple que mime el día último de cada verano, un aquí estoy que llegue saludando por la ventana, tal vez, en puerta de ayeres, más sólido que el ayer, más libre que ese viento que viola rendijas de sueño, más, tal vez, rotundo, imponente, sin costras mentales, resultando en conformidad con la vida, pero tal vez, solo tal vez. Muy bien, ya hablamos de tatuajes, ya hablamos de vertedero. De alguna manera, perdón, antes maestro, discúlpeme, las vidas están reflejadas en lo que escriben, ¿no? Hay una motivación personal, vivencial. Lu, Alcaid, díganme por favor. Pues lo que a mí me sucede con vertedero son como flashazos, ¿no? Justamente por la premura con la que lo escribí, me pasaban los flashazos, ¿no? Los títulos, de hecho, son como palabras breves, ¿no? Que tengo ahí, y entonces hacía como una especie de retrato escrito de cierta imagen que observaba o que tenía como en la memoria emotiva de algún momento, ¿no? Entonces, así es como estoy de alguna manera en vertedero, como a partir de imágenes descritas de una manera breve. En general, el formato de vertedero es breve, ¿no? Entiendo. En el caso tuyo también, Alcaid, como ya nos estabas platicando, ¿no? De alguna manera nos lo estabas prefigurando. Sí, bueno, está dividido en 6 secciones. Por ahí hay una que se llama Pequeño. Por ejemplo, trato poemas que se refieren a la infancia, por ejemplo, ¿no? Busqué, traté de meditar en aquellos momentos, igual, buscando esas imágenes, buscando lo que me movió, ¿no? Y lo que me sigue moviendo y lo que es un tatuaje para mí, ¿no? Siempre en estos poemas sí buscaba como que las cosas que efectivamente a mí siempre eran como que recurrentes, ¿no? En mi corazón, en mi interior, ¿no? En mi alma, ¿no? Como dice también Arnulfo, ¿no? Claro. En la epígrafe. Y para que el poema pudiera tener esa fuerza, que bueno, o ese colorido, esa imagen que bueno, un tatuaje puede llegar a tener, ¿no? Quise darle esa intención, ¿no? Esa intención fundamentalmente. Maestro Soler. Adelante conmigo. En el caso de usted, tantos años dedicado desde diversos, se dice comúnmente, trincheras literarias o editoriales, a lo que tiene que ver con las letras, naturalmente, pero específicamente con la poesía. ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Qué es lo que lo sigue empujando a escribirla? Bien, en realidad yo escribí 2 libros de joven y después no publiqué ningún libro más durante Se dedicó a la edición. años. Bien. Me dediqué a la edición, pero también de cuando en cuando escribía algún poema que se publicaba en Cuadernos del Viento o en Cartapacio, de nuestros jóvenes poetas en aquella época. Y finalmente, en estos últimos años, pues bueno, me entró
tengo que hacer un libro, no simplemente gotas por aquí, por allá y demás. Exacto, porque su obra estaba como distribuida de esta manera, ¿no? Muy Así es, dispersa. así es, dispersa, totalmente dispersa. Sin embargo, es un libro totalmente inédito. No incluye en él ninguno de los poemas anteriores míos publicados en revistas. Y tiene que ver con, pues, con una situación amorosa a mi edad, imagínense. Oiga, qué bendición, qué Así maravilla, es, qué gran así es. noticia. Absolutamente. Qué absolutamente. padre. Sí, sí. Cuéntenos, maestro. Bueno, pues bueno, en estos últimos años, pues sí, he tenido una nueva relación amorosa y entonces a base de emails y a base de asistir a conciertos y el bosque de Tlalpan como receptáculo de todo lo que, ¿no?, está Nos está integrado en todo entusiasmando esto. tanto, maestro, con lo que nos está platicando. Continúe, Bueno, por pues favor. entonces, bueno, se llama Variaciones de Voz y Cuerpo y tiene que ver con variaciones porque hay mucho de música en él, de voz porque es mi voz y cuerpo porque es nuestros cuerpos. Entonces, hay un poco de erotismo también por ahí mezclado, pero sobre todo está la naturaleza y la música. Son las dos cosas que fundamentan el libro, realmente dirigido hacia esa persona, hacia mi compañera, ¿no? Entonces, el libro son poemas cortos, prácticamente, alguno pasa de una página a otra, pero no es muy común, más una cierta reminiscencia también de ciertas épocas, es decir, yo soy exiliado español y por lo tanto ahí también se refleja en determinado momento en que hay esa mirada hacia el pasado y en fin, es un libro yo creo que compacto que tiene que ver mucho con eso. Por ejemplo, un verso: quiero sembrar de tigridias tu cabello. ¿Qué son las tigridias? Una Es justo flor, lo que le iba a preguntar, una maestro. flor que se da en el bosque de Tlalpan, precisamente. Pues se da a una altura determinada y es una flor maravillosa. Se llama flor del tigre, se llama ocelosóchitl, se llama rodilla de Cristo, porque está llena de colores y sobre todo rojos, ¿no? Entonces, bueno, ese es un verso por ahí que pues quizá da una idea de lo que pretendo con el libro. Desde luego el libro está dedicado a una persona y por lo tanto son poemas para esa persona, Claro, que pero luego se difunden pues a través del libro, pues ni modo. es que no, y al contrario, muchas veces eso es lo que resulta mucho más estimulante. Hablando de una persona o hablándole a una persona, en realidad uno termina hablándole a muchísimas. mucha gente. Fíjense qué Así es. interesante, el contraste que estábamos realizando, decía yo, entre poesía joven y la vivacidad entusiasmantísima en la historia que usted nos está platicando respecto a la consecución de estos poemas, maestro. Pues ya ve, así es. Realmente a mis 80 años me siento muy joven. y espero que también ellos lleguen a esa edad sintiéndose joven. Por supuesto, Ojalá, maestro, y con esta, de verdad, sí, con esta seña que nos pone a todos de tan buen humor, porque implica naturalmente un hecho que a todos nos entusiasma y nos emociona. Vamos a una pausa, ahora regresamos y continuamos hablando, sí, de poesía, pero sobre todo vamos a seguir hablando de vida. Así como los pájaros aceptan mis semillas sin saber su origen, así como los vientos arropan mi canto o lo desnudan, así como las horas resuenan en mis oídos sin saber de su existencia, así como los árboles reverdecen y levantan sus hojas al sol, así como la noche despliega su tienda y cubre mis horas. El océano abrirá sus puertas a la vereda, las horas encontrarán su destino, se abrirá la ciudad en tu noche y en tu día. El viento del este agitará su canto helénico y el siroco desgastará las viejas piedras. La historia fluirá bajo tus huellas y las buenas noches
abrirán tus labios. Ya estamos de regreso, amigos. Continuamos en Triángulo de Letras con este capítulo dedicado en principio a la poesía, pero ahora con todo lo que nos platicaba, maestro, con respecto a su vida. Naturalmente decimos, qué maravilla, porque el hecho vivencial reflejado en la obra, en el caso de ustedes, poética, pues, refleja lo que tiene que ver con el momento por el que están pasando. Así es. Maestro, desde luego. además de estas circunstancias tan maravillosas que nos estaba usted compartiendo, hay poesía a su alrededor. ¿Qué poetas lee? ¿Qué le gusta? Cuéntenos, por Bien, favor. la verdad es que en diversas etapas de mi vida he cambiado mis lecturas de una manera pues, no sistemática, sino un poco aleatoriamente, ¿no? Y en su momento yo me dediqué mucho a traducir poesía, sobre todo a mis poetas catalanes, ¿no? Hay que decirlo, que se han publicado en mi editorial, porque yo también tengo una pequeña editorial que se llama Libros del Umbral, para hacer ya Libros del Umbral. el comercial. Ah, Sí. miren, bien Sí, saberlo. Libros ¿no? del Umbral, la Libros del editorial del Umbral. maestro. Ahí Muy bien, hay Martí libros de poetas catalanes traducidos, hay también traducciones de otros amigos que me han facilitado sus traducciones para que los publicáramos ahí. Y finalmente he sido más bien afiliado a la poesía francesa que no a la inglesa, por ejemplo, ¿no? La poesía francesa es más afín a mí que no la poesía inglesa. Entonces, Una cuestión de gusto personal, maestro, claro, me supongo, no otra absolutamente, cosa. Ok. absolutamente, Bien, bien. absolutamente. No tiene nada que ver con mi capacidad de editor, por ejemplo, ¿no? Entiendo. Bueno, entonces, últimamente, descubrí a un poeta de mediados del siglo pasado, que es Pierre-Jean Jouve. Pierre-Jean Jouve es un católico que a la vez ve el catolicismo de una manera muy especial y tiene un libro que se llama Apología del Poeta. Entonces, ahí es donde he encontrado algo muy extraño, que es su diferenciación que hace entre espíritu y alma. Evidentemente, como católico, deja el alma de un lado y él dice que es espíritu lo que nosotros producimos a la hora de escribir y todo eso, ¿no? El alma es otra cosa. Bueno, entonces me interesó mucho, entonces me puse a traducir este librito. Es un librito muy corto, 50 páginas o algo así, ¿no? Apologie du poète, con una serie de ensayos sobre Mallarmé, Baudelaire, etcétera, que son charlas que difundió por la BBC de Londres, supongo, porque no lo he averiguado, en la época de la Segunda Guerra. Entiendo. Entonces, bueno, esa lectura es la que estoy en este momento, y otras lecturas que no tienen nada que ver con la poesía, pero bueno. Pero entiendo, eso es como lo que bordea, ¿no? Ajá, el momento así es. creativo y además su filia, ¿no? Su Así es. afiliación, su afición por la poesía. Exactamente. En el caso tuyo, Alcaid, ¿qué estás leyendo? ¿Qué poesía te gusta? ¿Qué es lo que te entusiasma? Actualmente pues estoy leyendo, ahora que estuvo de aniversario Octavio Paz, bueno, retomé a Octavio Paz. Pero por ejemplo, cuando hice el libro, bueno, Efraín Huerta fue un poeta que no había profundizado en él. Y bueno, en ese tiempo me acuerdo que tomaba mucho, igual, las poesías completas de Los Hombres del Alba, su poemario es extraordinario. Y lo, lo leía una y otra vez, o sea, también buscaba mucho al azar. Yo también soy de esas personas que toma los libros, no sé, autor y el poema que me caiga, o sea, lo voy leyendo. No me gusta, y así voy como descubriendo ciertos poemas de repente, ¿no? Me gustan mucho ver la poesía que se está haciendo. Hay revistas, por ejemplo, no sé si puedo decir. Por supuesto que puedes. Revista la Otra, bueno, ahí me encanta mucho leer esa revista porque, bueno, tiene una selección de poesía, de poetas nuevos, y bueno, me gusta mucho leer ese tipo de cosas, ¿no? Muy bien. Y bueno, pero actualmente, bueno, pues Octavio Paz, Tomás Segovia, he vuelto como que
las viejas lecturas, ¿no? Bueno, y en el caso del maestro Paz, estamos hablando de uno de los, digo, es el lugar común de los lugares comunes, pero uno de los poetas más grandiosos que ha Así tenido es, nuestro sí. país. Y de Efraín, evidentemente, bueno, Sí, yo soy el editor de su poesía completa, así que puedo Ah, recomendarlo plenamente. exactamente. Desde luego. Que vaya que la conoce, maestro Soler. La conozco algo, sí. Lu, ¿qué estás leyendo? ¿Qué poesía? Pues a mí me pasa como lo que yo escribo es muy corto, trato de leer justamente poesía que sea muy larga para ver si algo me sucede, ¿no? En el camino. Eh, y de lo último que leí y que trato, la poesía la trato de leer en voz alta porque justo me parece que es música, ¿no? O sea, Ujú. Qué la interesante lo que musicalidad. mencionas Sí, y así qué es. importante, ¿no? Efectivamente, Así la es. poesía tiene una musicalidad, ¿no? En su espíritu, en su ADN, hay una musicalidad, ¿no? Así. Claro, porque además creo que al menos yo disfruto más la poesía escrita en español, porque está escrita como en este código genético que tengo de mi propio idioma, ¿no? Mm. Entonces, de lo que más me gusta es Fray Luis de León, ¿no? Santa Teresa, que es la poesía mística que me parece inalcanzable, ¿no? Así yo la leo y digo, para llegar ahí, sí, me parece a mí, me parece inalcanzable. Y también Huidobro me gusta mucho, justamente por esta falta de estructura que a su vez está ahí a lo largo de Altazor, por ejemplo, ¿no? Vemos cómo esta estructura se va rompiendo y entonces hace una música muy particular con el sonido de las palabras de los versos. Pues justamente eso es lo que me gusta. Por un lado, esta musicalidad muy marcada que tiene la poesía mística y por este otro, esta música que es muy distinta con esta poesía moderna, que es Huidobro en particular, ¿no? Richard Kapuscinski, quizás el padre de todos quienes nos dedicamos al periodismo, mencionaba en alguna ocasión que para bien escribir, nada mejor que leer buena poesía, porque entre otras utilidades prácticas llena tu cabeza de imágenes. ¿Usted está de acuerdo Así con es. esta tesis, maestro? Así es. Desde luego, bueno, yo he sido un lector voraz, así que puedo decir que sí me he alimentado de mucha poesía a lo largo de toda mi vida. Y seguramente en todo lo que he escrito antes hay influencias marcadas de poetas determinados, ¿no? En un principio whitmaniano, luego Luis Aragón y demás surrealistas, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues sí, uno se alimenta de esa, o sea, lo cual no quiere decir que uno la imite, sino simplemente Que al final no es lo deseable, ¿no, maestro? no, No leerla para absolutamente. imitarla, ¿no? Sino en No. todo caso para influirse. Exactamente, así es. Y bueno, y finalmente, como yo pertenezco a dos mundos, ¿no? Al mundo catalán y al mundo mexicano, pues finalmente soy poeta catalán y poeta mexicano, leo poetas mexicanos y leo poetas catalanes, y el resto del universo poético ahí va agregándose como se pueda. Pues qué maravilla. Miren, con ello me gusta mucho que podamos cerrar nuestra conversación. La mejor motivación, vivir. Vivir. Muchísimas gracias, maestro, por estar aquí con nosotros el día de hoy en Triángulo de Letras. De verdad, muchísimas gracias. Encantado, desde luego. Maestro Martí Soler, muchísimas gracias. Alcaid Marino, muchísimas gracias por estar con Gracias a nosotros. ti, gracias. Y venir, bueno, viajar desde Desde Bello allá. Tamaulipas hasta acá. No hay problema, no hay problema. Muchísimas gracias, de verdad. Muy Lourdes bien. Meraz, mil gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Eduardo. Muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos, no me resta más que extenderles la invitación para la próxima semana que vuelvan a acompañarnos aquí a Triángulo de Letras. Platicaremos de otras vertientes literarias. Por hoy nos vamos muy contentos, platicando, pensando, sintiendo poesía. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana entrante. Y a nuestros autores les pido que nos firmen los libros para nuestros Claro que televidentes y para podérselos regalar. Muchísimas Claro. gracias a todos y muchas gracias a ustedes.